Algunos que después fueron mis compañeros en segundo de premédico me quisieron cortar el cabello porque creían que yo era cachivo. Evidentemente que les dije que no, que yo sencillamente ya, ya había pasado por ese trámite en la Universidad del Cusco, ¿no? Y luego ya comenzaron las clases, porque esto fue más o menos a fines de marzo o principios de abril del año 1950. Ya me integré a las clases, pues, que quedaba en el patio de ciencias de la casona. Para esa época yo estaba pensionada en una casa de una familiar muy cercano y me iba a pie desde Breña hasta la casona. Entonces, ahí en el patio de ciencias, en el segundo piso, había un salón que era para la mayoría de las clases que teníamos en el segundo año de premédicas. Y ahí cursamos el segundo. Ahí conocí al profesor Flavio García Yaque, que nos enseñaba anatomía comparada, que era un profesor muy estricto. Luego también me acuerdo del doctor Tapia Freses, que nos enseñaba química, el doctor O'Connor, luego el doctor Blumenfeld, que nos enseñaba psicología experimental, eh, y así los otros profesores, ¿no? Y ahí comenzaron ya, comenzamos a tener amistades muy cercanas, ¿no? En primer lugar, había un buen número de cusqueños que se incrementó en el primer año de medicina, eh, pero fue un año, yo noté la diferencia, o sea, yo notaba que los alumnos tenían mucho más predisposición a aprender, a seguir las clases, tomando notas, etcétera. O sea, yo creo que fue acertado el cambio de haberme ya incorporado a la Universidad de San Marcos desde esa época. Por eso mi relación con San Marcos viene desde el año 50 hasta ahora. Claro. Entonces, ese fue su segundo año de premédicas. Imagino que el plan de premédicas era 2 años, nada más. Sí, así es. Ya. ¿Y cuántos compañeros componían sus aulas? ¿Recuerda más o menos el número? Más o menos debemos haber sido unos 300. Era un número grande. Sí. Entonces, termina el segundo año de premédicas y pasa a la Facultad de Medicina como No, tal. en ese tiempo no había examen, se pasaba automáticamente Ya. A la Facultad de Medicina. a la facultad. En la facultad de medicina, en el primer año, fuimos a más de 1,200 alumnos, ¿no? Porque había primero un grupo que se había desaprobados en anatomía, que tenían profesores para ellos nada más, para el curso de anatomía. Luego, como vinieron de las premédicas de Trujillo, Arequipa y Cusco, y los mismos de Lima, tuvieron que dividirnos en dos grupos. Uno que era desde la A hasta la L, que éramos alrededor de 500. Y luego el otro grupo que era desde la M hasta la Z. El primer grupo, durante el primer semestre, llevó únicamente anatomía. Ese año fue realmente, el curso de anatomía es uno de los cursos más importantes y los más difíciles en realidad. Y entonces teníamos varios profesores, me acuerdo que del doctor Jesús Delgado, que era uno de los profesores de la mitad de este primer grupo, y el doctor Guillermo O'Connor, que era el profesor del segundo grupo. Pero en ese tiempo que el profesor principal era el doctor Ricardo Palma, hijo.
Y entonces el profesor Ricardo Palma dictaba unas clases magistrales, pero la anatomía propiamente tal la aprendíamos en los cadáveres, pues y en algunas clases teóricas, evidentemente. Éramos tantos que para un cadáver éramos 10 alumnos. Ujú. Y fue un curso bastante difícil, al final del cual tuvimos que dar un examen oral. Y a mí me tocó como jurado el profesor del otro grupo. Yo era del grupo del doctor Guillermo O'Connor y el jurado fue el doctor Jesús Delgado, que era reconocido como muy, muy estricto. Pero saqué una buena nota. Pero desafortunadamente solamente aprobamos 3 de los 10 alumnos que eran de ese grupo de exámenes. Y cuando ya estábamos celebrando haber pasado el curso, nos vino la noticia de que teníamos que habían anulado el examen. Así. Y que teníamos que dar nuevamente el examen de anatomía con otro jurado. Hicimos inclusive gestiones con el doctor Ricardo Palma para decirles, bueno, si el examen ha sido tan difícil y hemos aprobado solamente 3 de los 10, nos deben pues reconocer que hemos aprobado un examen difícil. No, pero dijo, no, no, se ha anulado en todos sus extremos los exámenes, así que ustedes tienen que dar. Y tuve que dar un segundo examen de anatomía. Y felizmente pude aprobar nuevamente, así que realmente es una anécdota que me hizo, bueno, anatomía, pues uno no termina de aprender, ¿no? Entonces es un curso muy sumamente amplio, pero al fin lo aprobamos. Pues si pasamos al segundo semestre, donde teníamos el curso de histología y el curso de bioquímica, con el doctor Alberto Guzmán Barrón, y el de histología con el doctor Gustavo Luna. Ujú. Así es que ya eso fue un poco más, diría yo, no tan preocupante como el curso de anatomía, ¿no? Y entonces, cuando ya llevaba cursos en la Facultad de Medicina, usted ya no estaba en el patio de ciencias de la Casona, sino en San Fernando. Ya en San Fernando, pues. Ujú. Además, junto con el curso de anatomía, una parte que había dos componentes adicionales, que era el curso de embriología con el doctor Cornejo y el curso de neuroanatomía con el doctor Víctor Paredes. Es decir, eran clases complementarias del curso dentro de ese semestre, el primer semestre del año 1951. Ese año también se celebró el cuatricentenario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, ¿verdad? Los 400 años. Así es. Y hubo pues una serie de ceremonias, ¿no? Vinieron personalidades extranjeras, etcétera, etcétera. Así es que recuerdo mucho de esa situación. Se publicaron varios libros en esa época al conmemorarse el cuatricentenario de San Marcos. Y digamos, ¿qué recuerdos tiene sobre la conmemoración en sí? Imagino que fue una celebración a lo grande. Bueno, en realidad la mayor parte de las actividades no fueron durante el año académico, sino en las vacaciones del año 52, o sea, de marzo a abril, que yo retorné al Cusco, así que me enteré más por los periódicos. Bueno, en el segundo año ya tuvimos clases de microbiología, bacteriología, parasitología, eh, psicología médica, y ahí conocimos un local que tiene la Facultad de Medicina en la calle Vaquero, detrás del Hospital
del Hospital Loaiza. Ahí hay un local amplio donde estaba también anatomía patológica, ¿no? Y con el profesor Weiss, Pedro Weiss. Ujú, Ahí conocí también al doctor Víctor Ayulo, que era de bacteriología, el doctor Jimeno de parasitología, en fin, llevamos los diferentes cursos. Pues. También recuerdo que comenzaron las huelgas, hubo varias huelgas. Sin embargo, no perdimos ningún año, no fueron huelgas de carácter político en realidad, ¿no? Que afectaron un poco el transcurso de la vida universitaria en San Marcos. ujú, ujú. Em, digamos, podríamos ahora hacer una pequeña dinámica en el sentido de que usted pueda mencionar algunos docentes que influenciaron mucho su formación universitaria en la Facultad de Medicina y donde pueda quizás hacer una especie de semblanza sobre cada uno de ellos. Sí, yo recuerdo pues a profesores que realmente tenían una gran capacidad de enseñar, de formar, más que enseñar, ¿no? De los profesores que más recuerdo son los profesores de fisiopatología con Alberto Hurtado a la cabeza, después en clínica médica el profesor Sergio Bernales, el profesor Carlos Lanfranco. El profesor Carlos Lanfranco en realidad es al que más recuerdo porque me he formado junto a él, no solamente como alumno, sino inclusive como asistente en su servicio. Cuando ya este, regresé después de mi formación en el extranjero, del posgrado. Luego recuerdo al doctor Hugo Pesci, que fue profesor de enfermedades infecciosas, parasitarias y tropicales. Recuerdo uh, mucho otros profesores en ginecología, al profesor Heró, que no era el profesor principal, sino era el profesor asociado, pero era un gran profesor Heró. También al doctor Honorio Delgado, el doctor, en fin, el profesor de neurología, el doctor Treyes, entre otros profesores. Bueno, eran cátedras con mucho renombre, ¿no? Tanto la de Sergio Bernales en 2 de mayo, como también recuerdo al doctor Peralta, que era el profesor de semiología en el Hospital 2 de Mayo, el doctor René Gastelumendi, un gran profesor de clínica, el doctor Lanfranco, en fin, muchos profesores que realmente intervinieron mucho en mi formación. También recuerdo que tuvo digamos, marcó mucho en mi formación dos aspectos, digamos, los aspectos extracurriculares. En ese sentido, asistía a la emergencia del Hospital 2 de Mayo porque me permitía el médico de guardia, eh, el doctor que era primo mío, el doctor José Garmendia Bravo. Entonces iba yo a las guardias de él y hacía la guardia con él de noche, ¿no? Y también fui interno en la asistencia pública. En la asistencia pública también ahí tuve un entrenamiento muy, muy valioso
particularmente en lo que se refiere a las emergencias médicas y quirúrgicas. Eso lo hice durante el 7º año. Entonces, ¿cuántos años estuvo en la facultad? 7 años. Yo he estudiado, en esa época la carrera se hacía en 9 años, era obligatorio hacer los 2 de premédica y 7 de medicina. Yo soy de la promoción 57. O sea, el internado lo hice en 1957. El internado estaba dividido en 4 especialidades. Cirugía la hice en el Hospital 2 de Mayo. Medicina lo hice en el Loaiza. Ginecología la hice en el hospital, en la maternidad del Callao. Y pediatría lo hice pues en el Hospital del Niño. Eran 4 meses de medicina, 4 de cirugía, 2 de ginecobstetricia y 2 de pediatría. Y entonces, luego imagino que tuvo que presentar una tesis. Sí. Bueno, en realidad, el doctor Subauste, que había sido un alumno distinguido, el número 1 de su promoción, y que la contenta que existía en eso le permitió ir a Estados Unidos a un hospital famoso de Boston, en el Peter Brigham Hospital de Boston, en Massachusetts, ¿no? Y él realmente era un maestro. Yo lo considero uno de mis maestros a él, el doctor Subauste. Él fue además el tutor de mi tesis, que fue sobre una enfermedad del colágeno, la esclerodermia. Así que aprobé la tesis y también el examen de grado. Se daba el examen, era un examen por competencias. Se hacía, le nombraban un jurado y a mí el de medicina me tocó con el doctor René Gastelumendi en el Hospital 2 de Mayo, después el de cirugía con el doctor Russo, que también era del 2 de Mayo, y el de pediatría en el Hospital del Niño. Uno tenía que presentar, le daban a uno un paciente para que hiciera la historia y tenía que sustentar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. ¿No? O sea, era el examen para el título de médico, ¿no? El primero era el título de bachiller con la tesis, y luego venía ese examen para el título de médico cirujano.